ahí viene la labor del directivo y del profesional que dice ¿cómo puedo yo llevar a la práctica esos principios de la doctrina social de la Iglesia o ese pensamiento social cristiano? Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Luz del Mundo donde tratamos diferentes temáticas vistas desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia Católica. Hoy tengo conmigo a Javier Fernández Cid, que es presidente de Acción Social Empresarial de ASE desde hace un par de años. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Ana. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Para quienes no le conozcáis, Javier es licenciado en Derecho por la Complutense. Es CEO, ha sido CEO de Mapfre Internacional y miembro del Comité Ejecutivo y es árbitro internacional en seguros y reaseguros por la Asociación Americana de Aries. Venías a tratar un tema, la verdad, muy interesante, que es cómo llevar la doctrina social de la Iglesia al campo de la empresa, ¿no? O sea, cómo podemos aplicar o cómo se hace esa aplicación práctica de la doctrina en el día a día de una empresa, porque al final la doctrina trata en numerosas ocasiones la importancia de esa gestión empresarial con valores. Pero ¿cuál es el punto de partida para poder llegar a esta aplicación en la vida profesional? Gracias, Ana. Pues lo primero habría que dar algunas pinceladas sobre algunos conceptos previos que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo definir el humanismo en la sociedad actual? Podríamos decir que el humanismo intenta poner en valor y realzar la dignidad de la persona en todos sus ámbitos, en el seno de la comunidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué entendemos por ética en los negocios? Pues podríamos decir que la ética empresarial es un conjunto de normas morales a los que una empresa se obliga voluntariamente como respuesta a una demanda social de gestión transparente, justa y socialmente responsable. Y que naturalmente al aplicar esa ética en los negocios permiten a la empresa alcanzar la excelencia en su gestión. Son conceptos importantes tenerlos en cuenta, ¿no? A partir de ahí, pues la gestión con valores habría que encuadrarla pues dentro de una dinámica de actuación para evolucionar pues el modelo puramente economicista hacia un otro modelo centrado en la persona y en su entorno, tanto privado como público, ¿no? Afecta a todo tipo de empresas y concierne a todo tipo de profesionales y a todas las escalas de empleabilidad que hay en una empresa, ¿no? Entonces, optar por la práctica del humanismo y la ética para un empresario, para un directivo, supone en el día a día de la actividad empresarial la existencia de una sólida cultura de empresa y la generosidad y compromiso de cada uno de sus integrantes hacia uno mismo y hacia los demás, sus compañeros de trabajo, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿el objetivo de todo esto cuál es? Pues contribuir positivamente al bien común. Entonces, la orientación hacia el bien común se manifiesta en una empresa en que crea empleo, continúa su propia actividad en el tiempo, lo que ahora llamamos sostenibilidad, produce buenos bienes y buenos servicios y distribuye la riqueza justamente entre todos los grupos de interés que intervienen en la empresa. Es decir, accionistas, empleados, clientes, proveedores y sociedad en general. Bueno, y esto al final, la consecución de estas actividades en una empresa, ¿en qué le afecta a la persona? Pues le afecta a que al final tiene que tener una vida lograda, lo que llamaban los griegos eudaimonía, uh-huh. Una vida no dividida, una persona que es una buena persona en su integralidad, pues consigue incorporar estos principios de humanismo y de ética en sus negocios y buscando el bien común, ¿no? Eso sería un poco el punto de partida. Es verdad que el entorno ha ido cambiando también, esa definición de los valores y del bien común ha ido
pues modificándose a lo largo de los años. ¿En qué situación operan hoy en día las empresas? Bueno, hay que tener en cuenta que el factor principal es la capacidad de generar beneficios de una empresa, que sea sostenible en el tiempo. De esa manera la empresa contribuye al bien común, remunera convenientemente a todos los grupos de interés que intervienen y garantiza su propia continuidad en el tiempo. Claro, las exigencias propias de la gestión con valores no debe confundirse con la gratuidad o el subsidio. Es decir, podríamos decir que la generación de beneficios en una empresa es como un termómetro que mide su buena marcha. Uh-huh. Es verdad que no debe ser el único criterio para juzgar la buena marcha de una empresa, pero es un termómetro interesante, ¿no? El entorno hoy en día da cada vez más importancia a la comunidad de personas que constituyen una empresa. Los integrantes de una empresa comparten un vínculo superior al que proviene de un simple contrato laboral o mercantil, ya que permite compromisos personales de dedicación hacia ese objetivo común, de producir este producto, este servicio, o realizar esta actividad económica, que lleva al conjunto a lograr mayores cotas de mayores logros, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo permite el orgullo de pertenencia, el desarrollo personal, la mejora de la calidad de vida como consecuencia de los ingresos que la persona recibe. Son todos ellos elementos de la actividad empresarial que contribuyen a la postre al bien común general, ¿no? Uh-huh. Es verdad que la empresa era concebida centraba su actividad en el producto, ¿no? En los años 50 y 60. En los años 70 y 80 apareció el concepto de el cliente es el dueño, es el rey, ¿no? Manda, es el que manda, sí, efectivamente. Luego en los años 90 apareció el concepto de responsabilidad social corporativa. Ahí vemos que se les pide a los empresarios pues una mayor implicación social. Luego aparecen los códigos de buen gobierno, que son elementos de gestión, de normativa de las empresas voluntarios, ¿no? Tendentes a una buena gestión, a un buen gobierno sobre todo. Y luego pues aparecen los compromisos de inversión y de gestión respetuosos con el medio ambiente. Al final el profesor Jordi Canals, por ejemplo, del IES, habla de crear un propósito corporativo porque es más amplio que la simple definición de misión, visión y valores que conocemos, ¿no? O sea, tener un propósito corporativo en la empresa ayuda a definir mejor y las aspiraciones de la empresa. Además de ganar dinero, pues ¿qué aspiraciones hay? Y ahí podemos meter elementos subjetivos y cualitativos muy importantes, ¿no? Has ido explicando muy bien cómo ha sido todo el recorrido de esta gestión empresarial con valores a lo largo de los años. Se han ido cambiando muchos de los términos. ¿Estos términos responden al pensamiento social cristiano? ¿Qué dice la Iglesia sobre todo esto? Sin duda. Antes hablábamos del marco internacional. No nos olvidemos que el primer documento, en mi opinión, que a nivel internacional marca ya un camino claro es la encíclica Rerum Novarum en el año 1891. Le sigue la OIT con la Declaración de Derechos Fundamentales del Trabajo, que aparece en 1919. Vemos ahí pues esa casi 30 años después. Uh-huh. Luego viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. A finales del siglo XX, la agenda del Business Human Rights pues aparece como que los derechos humanos tienen también que estar vinculados con el mundo de la empresa, ¿no? El Santo Padre, San Juan Pablo II, hablaba de que la evolución entre el trabajo, que luego suponía necesidad de capital, y ahora la importancia se le da a la persona. Bien, es una evolución naturalmente lógica.
Los principios de la doctrina social de la Iglesia nacen como consecuencia de una aspiración de una mayor justicia social y bienestar común, y para resolver las injusticias y tensiones que se crearon en el siglo XIX entre el trabajo y el capital, ¿no? A medida que se transportan posteriormente a las legislaciones nacionales, pues se va incorporando esa fuente de inspiración en cuerpos legislativos y cuerpos legales en los distintos países. Démonos cuenta que en el caso español, por ejemplo, el proceso no se materializa hasta que en 1938 aparece el Fuero del Trabajo, que es el primer documento que regula las relaciones laborales. Y bueno, pues todo eso en el mundo empresarial, ¿en qué se manifiesta? Pues la empresa opera en un marco que es social y es también económico, legislativo y moral. Si ese marco es el adecuado, pues la empresa sabe moverse en ese marco. Entonces yo diría que todos esos principios de la doctrina social de la Iglesia, que desde el 1891 se han ido estableciendo y promulgando, van filtrando de tal manera que se crea un marco operativo adecuado, con moral, con ética y con valores para que la empresa se desarrolle, ¿no? Ahora bien, al tratarse de enunciados, pues los principios son principios. Pues hay que aplicarlos. Y eso significa que tienen que ser traducidos a la praxis del momento. Y ahí viene la labor en nuestro caso, en el caso de ASE, pues del directivo y del profesional, que dice cómo puedo yo llevar a la práctica esos principios de la doctrina social de la Iglesia o ese pensamiento social cristiano. Y viene la casuística y la aplicación práctica, y eso es un poco a lo que se dedica ASE, ¿no? A difundir cómo se puede aplicar con la casuística empresarial de este momento, en nuestro siglo XXI, cómo se puede llegar a esa aplicación. En este momento nuestra casuística es la Agenda 2030, que es un tema muy controvertido que ya trataremos en otro capítulo de este podcast. Pero Javier, ¿cómo afecta esto a las empresas y qué dice la Iglesia sobre ella? Bueno, la Agenda 2030, que como sabes fue adoptada en el año 2015 en la ONU, tras casi 2 décadas de negociaciones entre todas las partes involucradas y los países, y etcétera, etcétera, pues conllevan unos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, ¿no? Que son 17 objetivos. Pero para lograr esos 17 objetivos se establecen unas metas, y esas metas son los 169 metas que existen, ¿no? Podemos claramente ver el influjo del pensamiento social cristiano en la consecución, en la definición de esos objetivos. No obstante, hay que reconocer ciertas reservas que la Iglesia tiene sobre algunos conceptos utilizados en esa Agenda 2030, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida y a la existencia humana se ven amenazados cuando no se reconoce una instancia superior al hombre y una ley moral superior. Otro pero es, por ejemplo, la necesidad de que la pobreza y las personas que sufren esa lacra tienen que ser reconocidos con una dignidad específica y propia, con total dignidad, porque cualquiera de nosotros nos podríamos ver involucrados. Pensemos en la situación de la guerra de Ucrania. Familias normales que de repente son invadidos por otro país y tienen que coger las maletas y salir y empezar de cero en otro país. Eso es una situación de pobreza que requiere de un enorme reconocimiento y dignidad. Bien, pues eso hay que tratar en los temas internacionales. Cuando se habla de países pobres, pues hay que tener cuidado y muy atentos en darle un tratamiento de dignidad, la que tienen, ¿no? Por ejemplo, la colonización ideológica es sobre los países más pobres a cambio de un apoyo económico, pues se tiene que tratar con mucho cuidado, porque podría dar lugar a una violación a la libertad de pensamiento y de conciencia, ¿no?
Pero algunos ejemplos, por ejemplo, más concretos sobre algunas reservas del pensamiento social cristiano a la Agenda 2030, pues, por ejemplo, algunos términos sobre, por ejemplo, empoderar, en lugar de llamarle promover, o en relación a la salud, al derecho a la salud, en vez de la salud reproductiva, pues se le debería llamar derecho a la vida y a la procreación. O en la definición de género, pues no ocultar la existencia de dos sexos diferentes con sus propias características y no tender a confundirlo, ¿no? Eso serían un poco... Y luego puede haber que, claro, todo el mundo, por ejemplo, el primer objetivo, que es el de acabar con la pobreza, todo el mundo está de acuerdo. Pero la dificultad está en llegar como esos ODS y como esos objetivos se implementan y se desarrollan, de manera que se tenga en cuenta pues estas alertas que denuncia la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero además la Agenda 2030 no es la única casuística, ¿no? Dentro de la gestión empresarial son muchas las casuísticas que se viven en el día a día. ¿Cómo se concretan? Bueno, vamos a empezar a partir, si te parece, Ana, de cuáles serían las características de una empresa que sea gestionada con valores, ¿no? Uh-huh. Y ahí, a partir de ahí veremos la casuística, ¿no? Vale. Pues, ¿cómo podríamos decir que esta empresa o aquella es una empresa que es gestionada con valores? Pues primero, promueven activamente y son respetuosas con la dignidad de las personas. ¿Quiénes son estas? Los asalariados, en primer lugar, los clientes, los proveedores, el público, los accionistas. Contribuyen al bien común, como hemos dicho antes, ¿no? Uh-huh. Con buenos productos y buenos servicios. Han desarrollado o desarrollan una cultura interna dentro de la empresa en pro de estos valores, que son de solidaridad, de gestión prudente, de laboriosidad, justicia social, libertad de emprendimiento, es decir, descentralización de funciones y autonomía y creatividad de las personas que trabajan en ellas, ¿no? Bueno, antes hablábamos del propósito corporativo, ¿no? Todas estas cosas definen a una empresa como una empresa gestionada con valores, ¿no? ¿Y cuáles serían los frutos de estos valores? Bueno, ¿y para qué sirve todo esto de gestionar una empresa con valores? Bueno, lo primero, pensamos que se mejora la productividad y la competitividad de la empresa. ¿Por qué? Porque se crea un clima de confianza y de objetivos compartidos por el conjunto de los empleados y colaboradores de la empresa. Se mejora el ambiente de trabajo y, naturalmente, ello es consecuencia de una mayor implicación de todas las personas en el proyecto empresarial. Al final, proyecta ante la sociedad una imagen de buena gestión, de equipo unido a la consecución de algo, que son productos y servicios, uh-huh, a un precio razonable que remunera convenientemente a todos los que tienen interés en ella y que es un actor muy importante en la sociedad en la que está integrada esa empresa, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues podríamos dar algunos ejemplos o casuística de cuáles serían las actuaciones, por ejemplo, relativas a la persona, relativas a la empresa o relativas a la sociedad. Y un ejemplo, por ejemplo, sería el ejemplo, por ejemplo, de una actividad relacionada con una persona de una empresa gestionada con valores es que pues el clima de respeto que se ve en la empresa hacia todas las personas y toda la casuística que todas las personas pueden tener, de todo tipo. Uh-huh. No me voy a extender. Es decir, el equipo humano es el principal activo de la compañía. Requiere una formación continuada. Está muy bien que la evaluación del desempeño que se hace anualmente para ver cómo está desempeñando su labor la persona, pues descienda a la escucha de la propia persona y a la situación de sus problemas, sus objetivos personales. Eso es muy importante, escuchar. Las encuestas de satisfacción que hacen las grandes empresas pues debería declinarse y aplicarse incluso en las pequeñas empresas, porque es una práctica muy buena
preguntarle una encuesta anónima sobre cómo están yendo las cosas en la empresa y qué opina usted o tú de lo que estamos haciendo. Bueno, priorizar la promoción interna, por ejemplo, más que traer a gente de fuera. ¿Por qué? Porque si doy formación, lo lógico es que esa persona progrese. Uh-huh. Y eso exige también compartir la información de la gestión en la empresa. Por ejemplo, dentro de las actuaciones posibles dentro de la propia empresa, que afectan a la propia empresa, a sus funciones de gestión, pues por ejemplo la descentralización de funciones. Eso es muy importante, porque empoderas a las personas, naturalmente como consecuencia de que las responsabilizas. Y al responsabilizarla con el riesgo de que cometan errores, claro, lo cual es una generosidad por parte del que empodera, pues eso conduce al crecimiento de esa persona como ejecutiva, como directiva o como profesional. Naturalmente, conocemos que una empresa está bien gestionada con valores cuando hay una buena administración, la justa distribución de beneficios derivado de la propia gestión de la empresa, a todos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los accionistas, pues eso es el dividendo. Los asalariados, el salario. Sus ingresos, el cliente, el precio, los proveedores, los costes, la comunidad, los impuestos y gravámenes que paga. Entonces hay un montón de elementos económicos que hay que medir para que todos, en su justa proporción, pues sean remunerados convenientemente y de acuerdo al esfuerzo y riesgo que implica la gestión de la empresa, ¿no? La política de comunicación interna, pues el plan estratégico de una empresa, hay dos comentarios ahí. Toda empresa debe tener un plan estratégico. Uh-huh. ¿Por qué hace lo que hace? Porque lo tiene un plan estratégico. Pues bien, eso tiene que ser conocido por todos los que trabajan. Si no todo, porque no es necesario que todo el mundo entienda de todo, porque hay temas técnicos, financieros, fiscales, laborales, de todo tipo, o tecnológicos, pero sí por lo menos las bases comunes del plan estratégico. Ese deber de información y derecho a recibirla, pues eso constituye una característica importante que además anima mucho a la plantilla. Pero el otro elemento es que debe incorporar algún elemento social. ¿Para qué? Pues para ser generoso con la sociedad en la que estoy participando. Puede ser magnífico productor de este producto, bueno, pues dedica algo de esto a ayudar, aunque solo sea, por ejemplo, la formación. Lo que es dar formación a personas que aunque tú no las puedas incorporar a la plantilla, porque tu economía no te lo permite, tu economía empresarial no te lo permite, pero por lo menos les puedes dar formación para que encuentren trabajo gracias a tu formación. Bueno, pues eso no es coste económico prácticamente, eso es esfuerzo de tiempo y de dedicación. Y eso a veces cuesta muchísimo, como todos sabemos, ¿no? Bueno, y en cuanto al entorno, la casuística sería, pues, hombre, ser un buen ciudadano corporativo, ¿no? Respetuoso con la legislación, una política de comunicación y de conocimiento de los problemas que afectan a la sociedad en la que estás tú integrado como empresario, y luego pues incorporar sin duda para lograr esa sostenibilidad de tu actividad empresarial, pues tiene que incorporar de alguna manera algún elemento solidario para que sea bien percibida por la sociedad en la que estás, ¿no? Y esa sería un poco la respuesta que te daría a tu pregunta. Estipulas muchos puntos para estas casuísticas de gestión empresarial, pero existen corrientes opuestas a esta visión, ¿no? Pues sí, claro, contra la visión de la gestión con valores y este humanismo y ética en la empresa, pues no faltan las visiones muy contrarias. Por ejemplo, pues el posmodernismo lo que pone en cuestión es, rompe con todo el periodo anterior. Entonces, claro, sin moldes ni criterios, pues lo lógico es que cada individuo posea su propia verdad y su propia justificación. Ya no hay hechos, solo interpretaciones.
En fin, todas esas cosas de poner en tela de juicio todo lo anterior, pues ha conducido a una serie de teorías como son estas, el posmodernismo o el individualismo, que es justamente todo lo contrario, claro. Bueno, ¿y yo qué gano con trabajar en una empresa que es solidaria con todos? Y a lo mejor pues yo ganaría más si fuera menos generosa con otras circunstancias. Pues sí, pues ese individualismo, naturalmente, que es la exaltación de cada individuo, pues impide trabajar en un proyecto común, que es justo lo que necesita una empresa. Una empresa es la comunidad de personas que tiran del común objetivo de sacar adelante un proyecto empresarial, ¿no? Genera una indiferencia hacia los demás y al final cada uno busca su máximo beneficio. El relativismo, bueno, pues es la cultura del depende. Las reglas no son claras y como son movibles, pues yo estoy justificado. No me implico y todo es relativo, si compensa o no. Uno toma distancias frente a todo lo que no le convenga. ¿Y cuál es el antídoto a esa forma de ver la vida? Pues mantener los principios y estar muy formado y que eso no compensa, ¿no? El utilitarismo pues es un tema que es un cálculo de ventajas y desventajas, ¿no? Lo que me beneficia o lo que me perjudica. Es un sálvese quien pueda. El egoísmo crece hasta un punto agresivo con los semejantes porque interfieren en mi aislamiento y en mi búsqueda de mi propio beneficio. El profesor Nuccio Ordine, que ha sido un gran filósofo, que escribió en su libro La utilidad de lo inútil, ¿no? Decía, ¿es que no sirve la cultura? ¿Es que no sirve la filosofía? ¿La historia? ¿Una sinfonía? ¿La paleontología? Es justamente lo contrario, decía el profesor. Son la salvación del hombre, lo elevan sobre su propia existencia. Es decir, el humanismo es parte de la solución al problema, ¿no? No nos podemos olvidar. Bueno, pues yo diría que por terminar, el economicismo, ¿no? Que según el profesor Zamañi es una concepción por la cual el individuo no tendría otra determinación que la procedente del racionalismo puro, por el que se sacrifica todo para obtener poder y dinero. Es un problema, la vida, que se resuelve entre costes y beneficios. Y naturalmente es una visión contraria al bien común, que es lo que promueve pues toda la doctrina social de la Iglesia, lo que promueve ASE, y no se puede naturalmente enjuiciar y analizar la vida en términos exclusivamente monetarios, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la explicación de cuáles son estas teorías. Ahora mismo la última, y por terminar aquí, sería pues la cultura woke, ¿no? Y la cultura de la cancelación, ¿no? El que no comparte mi visión, lo cancelo, lo anulo. Uh-huh. Bueno, pues eso, el antídoto, como decía antes, es estar muy bien formado a adherirnos a nuestros principios y encontrar la fórmula de salir. En ese individualismo, en ese pensar constantemente en el beneficio y en la parte económica, Lorena nos preguntaba que si se puede pedir a una empresa o exigir a una empresa que estructure su actividad de manera que ayude o favorezca a la familia como propone la doctrina, y si es justo o por el contrario injusto o supone una discriminación para quienes no tienen familia. Es decir, ¿cómo se debe gestionar bien una empresa para que vaya con estos valores que hemos ido hablando a lo largo de todo el capítulo, pero sin perjudicar a quienes no tienen, pues en este momento, en este caso que pregunta Lorena, una familia, por ejemplo? Bueno, a ver, la empresa primero está muy regulada porque nuestra actividad laboral y profesional está hiperregulada, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que la ley establece pues una tipología de actuación, pues hay que cumplir con ella, ¿no? Pero el empresario que gestiona con valores su empresa, de acuerdo con estos valores que hemos discutido, de que hemos hablado del pensamiento social cristiano, pues tiene que tener en cuenta que el grupo de personas que trabajan en la empresa tienen que tener una atención personalizada. Y en esa atención y conocimiento personal de las circunstancias de cada uno hay que considerar a la persona en su integralidad, ¿no?
al igual que el salario, estamos intentando que no solo sea el fruto de un contrato laborable o mercantil, sino que sea el que permite no solo las funciones más básicas de la vida, sino que la persona pueda acceder a mayor cotas de conocimiento, de formación, de bienestar, pues no podría ser molesto para nadie el que un empresario, siempre que la empresa lo pueda pagar y lo pueda soportar, no nos olvidemos que el primer objetivo de una empresa es ser viable. Si una empresa no es viable económicamente, porque tira los precios o paga salarios que no puede pagar, acaba cerrando las puertas. Y eso no nos interesa a ninguno. Al primero que no interesa es a los propios trabajadores y directivos de esa empresa, ¿no? Entonces, suponiendo que pueda dar un poco más, pues hay que animar al empresario de que sea generoso en la remuneración de esa plantilla, porque estará en su propio beneficio y en la de todos, ¿no? Que la empresa vaya muy bien y pueda tener programas de satisfacción de sus empleados. Ahora bien, no entiendo yo por qué alguien se podría sentir discriminado pasivamente. Es decir, que como yo trato mejor a esta persona que por su situación, a lo mejor puntual, laboral y familiar, necesita una ayuda especial, porque tiene que conciliar o por más horas o se le ha venido unos gastos sobrevenidos y la empresa pues intenta, por ejemplo, sacar becas de estudios que favorezcan a las familias numerosas. ¿Por qué alguien se podría sentir discriminado, ¿no? La ley lo regulará esa situación, ¿no? Yo no lo concibo. Yo concibo que el empleado merece atención y en la medida de las posibilidades de la empresa se le debe ayudar el máximo posible. Pues ha sido un placer este ratito. Javier Fernández Cid, presidente de Acción Social Empresarial de ASE, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana, a vuestra disposición. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, si quieres un enfoque interdisciplinar, si te gustaría adquirir competencias para el análisis, la argumentación y el diálogo social desde la identidad cristiana, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.